congresista Pasión Dávila de la nueva bancada magisterial, un grupo que está en gestación. Congresista Dávila, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad que me brinda. No, gracias a usted y en principio preguntarle sobre, a ver, lo que ha ocurrido más temprano, la censura a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez. Entiendo que usted, como otros colegas de su grupo parlamentario, han decidido votar en contra de esta moción de censura. ¿Cuáles son los argumentos para estar en contra de la censura a Betsy Chávez? Sí, hay muchos los argumentos. Nosotros no podemos juzgar a una persona que ha estado trabajando bien para nosotros en una cartera muy importante y teniendo en cuenta que no era una acción determinante, un paro que han hecho en el Corpac y han argumentado que ese día se ha perdido mucho dinero y acusaciones simples que lo han llevado a la censura. Bueno, cuando quieren hacer una censura, tenga o no tenga la razón, se impone los votos y aprovecharon esta coyuntura y lo censuraron. Para nosotros no era correcto esa censura, lamentablemente ya se dio, no podemos, estamos en un país democrático, respetamos esa decisión que han tomado. Y dígame, ¿le llamó la atención, congresista Dávila, que sus hasta hace poco colegas de bancada de Perú Libre, 9 de ellos votaran a favor de esta censura? Porque sin esos 9 votos no se hubiesen alcanzado los 71 votos que hubo para censurarla. Eso es algo lamentable. A veces nosotros en una coyuntura electoral hemos compartido, hemos lanzado los proyectos que coincidían, pero en política se espera de todo, puede pasar todo y estas son las que estamos observando, ¿no? A veces ya no se tiene en cuenta cuando alguien marca diferencia, ya todos se ponen a su contra y eso es lo que ha pasado. No podemos interpretar de otra manera, a veces las venganzas son bastante difíciles, ¿no? Esto, entonces, ¿usted cree que estos 9 votos a favor de la censura de Perú Libre responden a una venganza política? Pienso yo, ¿no? El hecho que ha renunciado no le ha gustado y ahí están las consecuencias, ¿no? Así es. Y ahora, algunos congresistas de otras bancadas señalaban que había una posición de soberbia de parte de la ministra Betsy Chávez, ¿no? Además del argumento que usted claramente ha mencionado de la huelga de los operadores aéreos. ¿Cree en esto? ¿Cree que había un tema de soberbia de la propia ministra? No. Autoridades o responsables de bajo rango han hecho esa acción, seguramente no han sabido articular en su momento y eso fue la razón, no tuvo una intervención directa la ministra en esta consecuencia. Entonces nosotros tenemos que tener bastante prudencia en el tema, ¿no? Si ella no fue, obviamente la política arrastra a todos, seguramente eso es lo que han interpretado y al final así han determinado, ¿no? Pero ¿no cree que, por ejemplo, presentar un proyecto de ley para que los congresistas de la República pasen por examen psicológico y psiquiátrico fue de alguna manera una provocación que vino de Betsy Chávez con sus además colegas, ¿no?, en el Parlamento? Claro, a veces cuando uno ya tiene un objetivo, todos se complementan. Seguramente todo eso ha complementado, ya pues han logrado su objetivo. Todo ello a veces se juntan pues cuando uno quiere tener la razón y más que todo cuando hay votos suficientes para hacerla, ¿no? Eso es lo que han hecho. Pero con toda sinceridad no me hubiera gustado que lo censuran porque es una persona joven que estaba con mucho deseo de trabajar. Pero en política pasa de todo y eso es lo que ha ocurrido. Más temprano escuchaba al congresista Guillermo Bermejo señalar que, digamos, sus ex colegas de Perú Libre se han convertido, se han aliado con las bancadas golpistas, decía él, en evidente referencia a Fuerza Popular, Renovación Popular, ¿no? ¿Usted cree eso, que ya, digamos, parte de Perú Libre se termina aliando con el grupo que más bien quiere fuera el presidente Castillo? Ya nos genera duda. Cuando hay este tipo de comportamientos, uno ya piensa de todo, ya no hay confianza en nadie,
y uno tenemos que tener cuidado, ¿no?, en nuestras actitudes, y a veces cuando juegan intereses, a veces se tienen que aliar con la gente que no corresponda o con los principios que de repente no se han hecho en la campaña, y al final observamos pues se vienen uniendo, ¿no?, a veces a las fuerzas opositoras del gobierno para que puedan censurar a una ministra, del cual no me agrada ese comportamiento, y a veces pensamos ser de izquierda y al final salimos unidos con la derecha. Pero más bien es Vladimir Cerrón, Guido Bellido, que señalan que ellos, como bancada, mantienen los principios que tenían durante la campaña y los acusan a ustedes, por ejemplo, a la bancada magisterial, de seguir sus propios intereses. Nosotros ningún interés tenemos. Las elecciones ha ganado Pedro Castillo. Mucha gente conservador, mucha gente cansado de tantas acciones negativas que pasaban en el país, han apoyado a Pedro Castillo. Y eso no significa que tampoco podamos desconocerlo al partido. Obviamente ellos han contribuido para legalizar la formalidad de las normas y gracias, le agradecemos. Pero sin embargo, nosotros tenemos que ser consecuentes, no solo con el presidente que ha ganado las elecciones, sino también, obvio, con los principios. Pero el principio no hace que tú tienes que unirte con una fuerza opositora desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo. Ahora, conversaba esta semana con el congresista Edgar Tello, que es miembro de su grupo parlamentario, y me comentaba que esta semana han visitado al presidente de la República, Pedro Castillo, tuvieron una conversación con él. ¿De qué giró, digamos, la temática de esta conversación? ¿Fue por inquietudes en la conformación del gabinete? No, para nada. Nosotros siempre vamos a orientarles, a recomendarles y hacer conocer la nueva bancada que tenemos. Y eso es todo, no hay otros aspectos que nosotros dialogamos con el presidente. Hemos hecho conocer la nueva bancada que hemos organizado, que queremos trabajar y decirle hay que trabajar de una forma transparente, honesta, y el pueblo pide eso, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. No hay otros aspectos que hemos dialogado con el presidente. Son cosas reales, sinceras, y nosotros desde el espacio del Congreso hagamos también nuestro aporte para que el Ejecutivo accione con aspectos importantes que requiere nuestra población. ¿Ustedes son la nueva bancada oficialista, son la nueva bancada de gobierno? Bueno, cuando hay una interpretación oficialista del gobierno, creo que suenan igual y tiene significado igual. Y nosotros no podemos tampoco decir no. Nosotros hemos sido elegidos por el presidente de la República, ¿no? En consecuencia, tenemos que ser muy consecuentes con los principios y queremos hacer un gobierno de lo mejor. Y eso es, creo, la apuesta que estamos proponiéndonos, y estoy seguro que vamos a hacerlo. Lo único, nosotros no queremos que continúa la corrupción. Queremos una acción transparente, sincera, que se da dentro de nuestro país. Creo que eso es lo que busca nuestra población y debemos nosotros llegar a ese objetivo, ¿no? Pero entonces sí son o se consideran la nueva bancada de gobierno, el gobierno del presidente Pedro Castillo. Sí, vamos a coordinar con él, obviamente. Vamos a seguir las propuestas de ley que viene del Ejecutivo, vamos a impulsar en esa dimensión. Nosotros no podemos ser distintos, ¿no?, a una acción que el pueblo ha apostado. A eso tenemos que llegar y obviamente tiene que haber coincidencias con el Ejecutivo para que nosotros podamos apoyar desde el Congreso, siempre y cuando todas las propuestas vengan pues a favor de nuestra población. Y como tal, ¿deberían tener presencia dentro del gabinete, congresista? Eso no está descartado, somos congresistas. Si hay esa opción, ¿para qué vamos a decir no si es que hay esa invitación del Ejecutivo?
cualquiera de nosotros podamos asumir esa responsabilidad, siempre y cuando vamos a direccionar en forma correcta los ministerios. Yo he dicho siempre, no necesita, muchos dicen, no hay preparación técnica, falta experiencia, pero las normas están hechas, cada ministerio tiene su función, su rol. En consecuencia, si una persona tiene la intención de querer trabajar en forma correcta, creo, a nadie imposibilita de ejercer una función de ese nivel. Porque hasta hace poco, hasta el domingo, el congresista Oscar Zea era pues vinculado, que ha sido ministro de Desarrollo Agrario y Riego hasta el día domingo, era, entendemos, vinculado al bloque magisterial. Con su salida, entendemos que ya no tienen ningún tipo de representación. ¿Ustedes han conversado o tienen la intención, digamos, de dirigir alguna cartera, algún sector en específico? No tenemos, en esa dimensión no conversamos. Siempre nosotros pensamos en contribuir con el Ejecutivo en los aspectos generales que requiere nuestra población. Las propuestas legislativas que salen del Ejecutivo nosotros podamos impulsar. Creo que ese es el objetivo concreto y nosotros no podemos también condicionar acciones que al final no contribuyen a nuestra población. Sí, porque nosotros apoyamos desde el Congreso en el rol que nos corresponde. Y esos son, creo, concretas, el tema de la fiscalización, el tema de la propuesta legislativa y el tema de la representación que concretamente se tiene que coordinar con el Ejecutivo. Se lo preguntaba porque en una crónica muy interesante de Fernando Vivas en El Comercio, entiendo que conversa con usted y usted le dice, bueno, que incluso podrían estar interesados en el Ministerio de Educación, lo que tendría lógica porque ustedes son parte del magisterio. Claro, eso sería importante, ¿no? Trabajaríamos, y ese rato le decía a ustedes, nadie está de repente limitado en que pueda ejercer una función. Nadie. Todos tenemos la capacidad para poder asumir. Sería importante si eso fuera la opción. Tampoco la ley no nos prohíbe. En consecuencia, sí, nosotros tenemos dominio en el tema educativo, sabemos cómo está estructurado y qué requiere hacer en la parte educativa. Y yo vengo de una zona rural, conozco de cerca cómo está la situación real educativa y esto nos serviría mucho para que nosotros podamos hacer un trabajo efectivo porque educación es la parte medular de una sociedad si es que queremos avanzar porque tenemos conocimiento en todos los países. La bandera del desarrollo ha sido la educación y cómo no nosotros no podemos aportar. Sería muy interesante si eso fuera la oportunidad. Y ahora, digamos, siendo más concretos, ¿le van a solicitar o quizás le han solicitado al presidente poder ocupar ustedes como bancada magisterial un representante del Ministerio de Educación? Vamos a ver, eso depende del presidente. Perfecto. Muchísimas gracias, congresista. Muy rapidito, muy concreto. ¿Qué opina de la situación de Dina Boluarte y el informe que ha sacado la Contraloría General de la República sobre una posible infracción constitucional? En ese tema ya creo hay una comisión, ellos que lo evalúan, hay una norma que está establecida y ellos que lo determinan. Creo hay instrumentos suficientes, pero que sean justos. Lo que queremos es que seamos justos y una acción política no empañe una elección democrática que el pueblo ha elegido como vicepresidenta y no queremos nosotros, aprovechando de la cantidad numérica que tenemos, maltratar a una persona en ese sentido. Eso yo solo invoco que tengamos mucho cuidado porque se trata de un país que el pueblo ha elegido y debemos ser todos respetuosos. Entonces, ¿deben sancionar o no a Dina Boluarte? Eso, ya le estoy diciendo, que lo evalúa la comisión, pero que sean conscientes y hay que respetar la decisión democrática que ha hecho el pueblo. Ahora, otra pregunta chiquita. Oscar Zea,
que dejó de ser ministro hace poco, ¿va a formar la bancada magisterial? ¿Se queda en Perú Libre? Y eso depende de él. ¿Pero ha conversado con usted? Las puertas están abiertas para todos los congresistas quienes quieren integrarse, no solo Oscar Sea. Todos quienes quieren integrar a nuestra bancada, bienvenido. Muy A amable. nadie podamos cerrar la puerta. Muy amable congresista, el congresista Pasión Dávila, del nuevo grupo magisterial. Vamos a una pausa, venimos rápidamente para hablar ya de empleo, a razón de la salida de Betsy Chávez, pero también de economía.